o algún chico sin deshacer la alfombra. Hola, ¿cómo te llamas? Conchi. Conchi, ¿tú eres de esta calle? Sí, Y bueno, ¿qué? ¿Da lata o no da lata? un poco. Esto sí que da un poco de lata. Para ti, ¿qué es lo más bonito de hacer alfombras? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿De hacer la alfombra? Casi todo, vamos. ¿Y se aguanta así de rodillas, agachada mucho tiempo? No aguantas mucho tiempo, pero vamos, hay que aguantar que rodilla te queda. Con unos descansos por el medio, ¿no? No, de momento no descansado. Desde la suerte que hemos llegado no hemos descansado nada. Bueno, la noche es larga y tiempo también para ir haciéndola. Esperamos acabar temprano para después poder descansar todo el resto de la noche, vamos, y ver cómo el trabajo de los demás. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nos vamos dentro de un momentillo para otra calle. Y ahora nos hallamos en la calle Ruiz de Alda, donde un montón de gente está trabajando en esta alfombra floral. Vamos a hablar con algunos de estos grandes y pequeños trabajadores. Tenemos aquí a unas chicas. Hola, ¿cómo te llamas? Sabela. Isabela. Después, ¿cómo quedan las manos? Huelen, ¿no? Sí, muy mal. Pues dará trabajo quitar ese olor, ¿no? No mucho. No mucho. ¿Tú eres de esta calle? Sí, ¿Y trabajas todos los años en las alfombras? sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Poner las flores. Poner las flores. Esto da más lata, ¿no? ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? También poner las flores. ¿Cómo te llamas? Lua. Lua. ¿Tú también eres de esta calle? ¿No? ¿De qué calle eres? No, soy de Canedo. Eres de Canedo, pero también vienes porque en Canedo no se hacen alfombras, ¿no? Sí. Bueno, pero no un día como hoy. ¿Vienes todos los años a esta calle? ¿Es la primera vez que vienes aquí? Con las amigas, ¿no? Bueno, y tenemos a más chicas por aquí. A ver, sin deshacer lo hecho. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Olaya. ¿Cómo? Olaya. Olaya. ¿Eres de esta calle? Sí, ¿Y trabajas todos los años en la alfombra? sí. ¿Y qué tal va la cosa? ¿Estáis muy cansadas ya? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? No, acabamos de empezar. Acabáis de empezar, o sea que todavía estaréis unas cuantas horas, ¿no? Aunque sí. ¿Y tú? ¿Tú llevas mucho tiempo aquí? Yo sí, bueno, más o menos, o sea que empezaron aquí. O sea, yo sigo. ¿Eres de esta calle? Sí. ¿Cómo te llamas? Mari, Mari. ¿Y hasta qué hora vas a estar? no sé ¿Cuánto aguantas? si aguanto hasta que acabe. Muy bien. El caso es ver rematada esta alfombra. Una alfombra que, por cierto, como ya decíamos en una anterior conexión, este boceto, el boceto de esta alfombra, fue hecho por una pintora no de Puente Areas precisamente, pero casada con un puenteareano, una pintora de México, de Chiapas concretamente, que se ocupó de mandar el boceto y de mandar todo lo necesario para que esta gente, para que estos vecinos de Puente Areas pudieran confeccionar esta alfombra que llegadas pues a lo mejor las 8 de la madrugada pues podrá verse culminada ya para el paso del Santísimo. Bueno, y de calle en calle y en esta larga noche del Corpus hemos llegado una vez más a la Plaza del Generalísimo, a una de estas alfombras que se están haciendo en esta plaza. Y como vemos hay un montón de niños trabajando aquí, así que nos vamos a acercar a este grupito de chavales para que nos cuente qué tal va la cosa. Vamos a ver, nos vamos a poner por aquí, a ver si podemos hablar con alguno de ellos. A ver, hola, ¿cómo te llamas? Manuel Díaz. Manuel. ¿Llevas mucho tiempo aquí? No, Llevas un ratito, pero ¿te vas a quedar hasta muy tarde? sí. Sí, hasta que se termine la alfombra. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más te gusta de hacer las alfombras florales? Esto. ¿Eh? Esto. Esto, pasarlo pipa, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 5. 5. Vamos a ver, ¿tú cuántos años tienes? ¿Y te llamas? Lourdes. Lourdes. ¿Llevas mucho rato aquí? Bastante. ¿Pero vosotros qué hacéis? ¿Hacéis alfombras o deshacéis la alfombra? Hacemos. ¿Seguro, seguro? Seguro. A ver, tú que también tienes cara de pilla, ¿cómo te llamas? Fátima. Fátima, ¿sois hermanas? Sí. Se nota, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? 11. 11. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de hacer las alfombras? Esto. Esto, poner todos los pétalos y todas las flores.
¿Y tú cómo te llamas? Casimiro. Casimiro. ¿Casimiras o miras? Miras. ¿Y miras cómo están haciendo las alfombras o trabajas también? Trabajo y miro. ¿Y cuántos años tienes? 10. ¿Eres de esta calle? No. ¿De dónde eres? De la calle Fernández de la Puebla. Claro, y allí no se hacen alfombras, ¿no? No. ¿Y tienes que venir aquí? Sí. ¿Hasta qué hora te piensas quedar? 4 de la mañana. 4 de la mañana, no tienes sueño, ¿verdad? Y además en una noche como hoy. Bueno, pues a pasarlo bien, a disfrutar haciendo alfombras. Y vamos a seguir nuestro recorrido por otras calles. Volvemos dentro de un rato. Y ahora nos encontramos en otra de las calles, en otra de las alfombras que hay al lado de la Plaza del Generalísimo. Esta gran alfombra que va a medir aproximadamente unos 450 metros cuadrados. Es una alfombra enorme. Y me ven ustedes así de rodillas porque voy a hablar aquí con un compañero, con un amigo que me he hecho y que se llama Ángel. Ángel. Y además no es de aquí. ¿De dónde eres, Ángel? Cuéntanos. De Cabra. De Córdoba, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 6. 6 años. ¿Y te has venido aquí de vacaciones? Sí. ¿Y nos cuentas quién es tu abuelo? Alberto. Alberto. Un Alberto que nosotros conocemos porque además está en la televisión municipal de Ponteareas. Es el que nos habla de las plantas. ¿Tú también te enseña a ti cosas de plantas o no? Sí. Sí, pero lo tuyo ahora esta noche es hacer alfombras, ¿verdad? ¿Te gusta? Sí. Habrá que repetir, ¿no? Bueno, y vamos a seguir preguntando a más gente por aquí. Tenemos a su mamá. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Esto huele bastante mal, ¿verdad? ¿No? ¿No huele a mal? naturaleza? Huele bueno, eso es una buena contestación, sí, señor. Llevas mucho tiempo ya aquí, ¿no? En la alfombra, 2 horas y media. 2 horas y media. Y lo que queda todavía, ¿no? Eso esperemos. Hasta verla terminada. Hasta verla terminada. terminada. Bueno, pues hay que verla terminada. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos a más gente por aquí y tenemos aquí a un grupito, si podemos ir despacito, sin deshacer la alfombra, porque esto es lo malo que tiene, que tenemos que meternos por el medio para poder preguntar a la gente que está trabajando en las alfombras, como esta chiquita, que se llama Sonia. Sonia. ¿Cuántos años tienes? 11. 11. ¿Y tú eres aquí de esta calle? No, soy de Vigo. ¿Eres de Vigo? ¿Y qué haces aquí? Es que me invitó una amiga para ver las alfombras y para hacerlas así. Para trabajar. Te invito para trabajar, dilo así. ¿Y qué tal? ¿Es la primera vez que vienes? Sí. ¿Y te gusta? Sí. Repetirás, ¿no? Si te invita la amiga. Bueno, pues vamos allá a seguir preguntando a más jóvenes. Vamos a ver, ¿tú cómo te llamas? Juan Ramón. Juan Ramón. ¿Tú eres de esta calle? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal va la cosa? Bien. ¿Mucho trabajo? Sí. Tú parece que estás muy concentrado, ¿no? ¿Y tú cómo te llamas? Alba. Alba. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y eres de aquí de esta calle? Sí. ¿Y te gustan las alfombras? Me encantan. ¿Qué es lo que más te gusta? Las flores. Las flores, poner las flores. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues se sigue trabajando. Y nosotros hasta una próxima conexión. Hasta luego. Bueno, y dirán ustedes que en el Corpus las alfombras de flores, pues se hacen de flores. Pues esta no es de flores, no señor, se sabe de lo habitual. Está hecha, o por lo menos se está intentando hacer con monedas. Y para hablarnos de esta alfombra, del motivo de esta alfombra, por qué esta alfombra y además dónde está situada, que es en la calle Vidal Estomé, pues tenemos con nosotros al diseñador del dibujo, José María Domínguez, alias Chema. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, ¿nos explicas por qué esta alfombra no floral? Estamos intentando recoger fondos para el viaje de fin de cursos de quinto de FP del Instituto Pedra d'Auga en Ponteareas. Intentamos hacer una pequeña modificación de las alfombras normales y que la gente se anime a echar un pequeño donativo.
y lo hacéis de monedas precisamente para poder recaudar ese dinero, porque si la gente se dedicara a traer un pétalo de flor cada uno, no conseguiríais nada, ¿no? Exactamente, no conseguíamos, vamos, ni para salir de aquí de Pontevedra. Y bueno, ¿y qué tal está resultando? ¿La gente responde? Sí, hasta ahora tenemos o sea, la gente está echando bastante dinero y está aportando lo que puede, vamos. Esa calderilla que le pesa en el bolsillo, pues la está echando para aquí, que de verdad que nos hace falta. Creo que aceptáis también billetes, ¿no? Sí, billetes, cheques y tarjetas de crédito, lo que echen. Se admite de todo. Después solo sería cambiarlo en cualquier sitio y poner la alfombra. Exactamente. Todo ello va a ir pues para eso, para los alumnos de cuarto que intentan salir un poco de aquí en ese viaje de fin de curso. ¿A dónde tenéis pensado ir? No sé, estamos pensando entre Benidorm, alguna isla por ahí, si los fondos nos dan, claro. Y bueno, ¿cuánto calculas tú? ¿Cuánto dinero puede llevar esta alfombra? Bastante difícil, pero bueno, intentamos quitar por lo menos 100 y algo para que nos vayan aportando algo. Vamos. Bueno, con esta afluencia de público que está viendo a esta hora, la gente va respondiendo y bueno, parece que ya lleváis hecho bastante trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que para un par de horas que llevamos aquí, la verdad es que ya llevamos bastante. No pensábamos que la afluencia de gente fuese tanta. Bueno, pues deseamos suerte.
maravillosas alfombras que son fruto de trabajo y de sacrificio. En cada alfombra hay muchas horas de esfuerzo. La naturaleza nos dio. En cada alfombra hay ciertamente mucha fe y mucho cariño al Señor. Jesús, oculto en la Santa Hostia, va contento por nuestras calles. Hoy, fiesta del Corpus Christi, le sacamos a la calle, recorre nuestro pueblo. Piensa en que es el mismo Dios el que está pasando ahora por las calles. Guarda silencio y participa con fe y devoción en la procesión. Libre que nos aumenta la fe, como le decían los apóstoles. Libre, creo Señor, que aumenta mi fe. Libre que nos ayude y que nos bendiga. Él, durante su vida pública, tenía compasión de los necesitados. Libre que bendiga a nuestro pueblo y a todos los pueblos del mundo. Un gran valor en el que se hace una parte de la comunidad a todos, aunque que es distinto de nosotros. Un corazón con el que seamos capaces de perdonar a todos. Padres. Qué felices son nuestros hijos, qué contentos van los niños de primera comunión acompañando a Jesús en esta magnífica procesión. Pero muchos millones de niños están sufriendo en el mundo entero. Muchos no tienen ni siquiera una casa para vivir y viven en las alcantarillas de las grandes ciudades. Muchos... Jesús, hijo de María y de José, va pasando por nuestras calles y comprende nuestros terrenos y nuestras necesidades. Él vivió en Nazaret en una familia
haga favor, yo estoy trabajando, ¿eh? De acuerdo, estoy cumpliendo órdenes, así que haga favor. Y podemos pensar que vale la pena tanto trabajo y tanto sacrificio para conseguir esa sombra. Jesús, ya me queda otra vez en el escenario, pero una cosa. Ahora, a punto ya de terminar. Bendito sea Dios, bendito sea. Bendito sea. Bendita sea su gloriosa. Bendito sea el nombre de María. Bendito sea el nombre de María. Bendito sea San José y su Santísima. Bendito sea San José y su Santísima. Bendito sea. Mira, te vamos a hacer la primera presentación como entrando. ¿Vale? ¿Cómo? Te vamos a hacer la primera presentación de la entrada en el colegio. Sí, la primera de hacerla, sí. ¿Se me escucha o no se me escucha? Hay un perro que está por arriba. ¿Algo se habla así?